Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el arte y la historia. En el programa del mes pasado, recuerdan, habíamos visto el arte bizantino, que fue el que se desarrolló en el Imperio de Oriente a partir de la caída del Imperio Romano. Continuando con este ciclo, en la charla de hoy les voy a hablar del arte prerrománico, que fue el que se desarrolló al mismo tiempo que el bizantino, pero en Europa occidental. Se entiende como arte prerrománico a los múltiples estilos que se desarrollaron en Occidente a partir de la caída del Imperio Romano y hasta el siglo X. Es decir, que el prerrománico es la etapa inicial del arte medieval en gran parte de Europa occidental. Una vez que cae definitivamente el Imperio Romano en el año 476, con la abdicación del emperador Rómulo Augusto, y ya sin encontrar ninguna resistencia, los pueblos germánicos, que hacía mucho tiempo que estaban establecidos en las fronteras del imperio, fueron invadiendo las distintas provincias occidentales. Fueron llegando en oleadas de distinta proporción, empujados hacia las zonas más cálidas por el enfriamiento climático global que se produjo en el siglo V. Muchas de estas tribus establecieron pactos con el imperio, con beneficios para ambas partes. Sin embargo, en muchas ocasiones, las invasiones fueron violentas y los saqueos implacables. El grupo más violento que golpeó definitivamente a Roma fue el pueblo de los hunos, llegados desde las estepas de Asia Central. Sin embargo, la Iglesia Católica sobrevivió al Imperio Romano y al embate de las invasiones, y la autoridad del obispo de Roma, el Papa, se fue consolidando poco a poco. Y a partir del año 600 se fueron formando estados bárbaros cuyos habitantes se convirtieron al cristianismo en forma masiva. Como lo vemos en el mapa, se establecieron reinos romano-germánicos en las Islas Británicas, en Francia, España, Portugal, en el norte y centro de Italia y en el norte de África. La fusión de la cultura clásica romana con la de los nuevos pobladores de origen germánico generaría las diversas naciones que conforman actualmente el continente europeo. Y las nuevas lenguas que introdujeron se mezclaron con el latín romanizado, dando lugar a los distintos idiomas de esas naciones. La Alta Edad Media es una época conocida generalmente como la Edad de las Tinieblas, porque la gente durante siglos vivió en la oscuridad, con pocos conocimientos que la guiara, sumida en el terror, la inseguridad y la inestabilidad a causa de las migraciones, las guerras, las hambrunas, las pestes y por las invasiones que se siguieron sucediendo hasta el siglo IX. La sociedad era esencialmente rural, con los pueblos encerrados y aislados unos de otros. Desapareció el comercio y se vivía de una economía de autoabastecimiento. Cuando a partir del año 711 el Islam tomó el Mediterráneo, Europa quedó definitivamente aislada, sin acceso a las especias, consideradas más valiosas que el oro, ya que se utilizaban en recetas médicas o para producir perfumes, para condimentar la comida y, lo más importante, como conservantes de los alimentos que se descomponían muy rápidamente. Las ciudades romanas fueron declinando. Algunas fueron abandonadas y otras
vieron reducida su población. Al desaparecer la protección de Roma, la única seguridad provenía de las autoridades locales que controlaban castillos y monasterios fortificados, que en este primer período muchas veces eran simples formaciones rocosas o restos de los castrum romanos. Las invasiones produjeron un choque entre dos corrientes muy distintas. Por un lado, la cultura romana mediterránea, y por el otro, la cultura bárbara de los pueblos germánicos. El arte romano era figurativo, el arte bárbaro era abstracto, geométrico, y cuando representaba formas vivas de animales y plantas, lo hacía en forma muy estilizada. Lo más interesante es que en esos años no apareció un estilo claro y uniforme, sino que fueron apareciendo una gran cantidad de estilos diferentes y bien definidos que se dieron en las distintas regiones, que estaban incomunicadas unas de otras, precisamente por el aislamiento en que vivían. Por ejemplo, en las Islas Británicas, el arte irlandés, estrechamente ligado a la cultura celta pagana, y el arte anglosajón, con la llegada del cristianismo desarrollaron nuevas formas y motivos. El arte irlandés podemos apreciar este cáliz del siglo VI, este broche del siglo VIII y el famoso libro de Kells del siglo IX. Como ejemplo del arte anglosajón, tenemos esta cruz relicario y una miniatura del siglo VIII. El reino lombardo o longobardo ocupaba casi la totalidad de la península itálica, con su capital en Pavía, y estaba dividido, a su vez, en varios ducados. Fue conquistado por Carlomagno en el año 774. De la arquitectura lombarda han sobrevivido muy pocos edificios. Por ejemplo, el templete lombardo, llamado también Oratorio de Santa María in Valle, en Cividale del Friuli, en Udine, que es de mediados del siglo VIII. Es uno de los centros longobardos más importantes y mejor conservados. Es un templo de planta rectangular, muy austero por fuera, pero cuyo interior está decorado con elegantes mármoles, estucos policromados en relieve y pinturas al fresco. Acá vemos un friso con figuras de santos realizadas en estuco. Otro ejemplo que se conserva es la iglesia de Santa Sofía en Benevento, en Campania, que es del siglo VIII. Es otro importante testimonio de la arquitectura lombarda en la llamada Longobardia Minor. Sufrió grandes daños durante un terremoto en 1688 y otro en 1702, pero fue restaurada en 1957 basándose en documentación histórica, excepto por la fachada, que es barroca, pero que mantiene el portal románico con un bajo relieve del siglo XIII. El interior estaba decorado con frescos de finales del siglo VIII o principios del IX, de los que quedan solo fragmentos, como este de la Anunciación de Zacarías. Aquí vemos el monasterio de San Salvador en Brescia, que es del siglo VIII. Del núcleo original se conserva la estructura de 3 naves separadas por columnas. El interior estuvo totalmente decorado con estucos y frescos, algunos de los cuales se conservan. Y acá tenemos 2 ejemplos de joyería lombarda.
pendiente de oro y par de clips también en oro. Y la corona férrea de Lombardía, del siglo IV o V, que es el símbolo del reino lombardo y que se usó hasta el siglo XIX para la coronación del rey de Italia. En Hispania se desarrolló el arte hispano-visigodo. El reino visigodo en Hispania tenía su capital en Toledo y cayó con la invasión musulmana a la península en el año 711. Como ejemplo, vemos la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora, edificada en el siglo VII. Fue construida con bloques de piedra arenisca bien cortada, unidos sin uso de argamasa, tal como era común entre los visigodos. Tiene 2 pórticos, uno en cada fachada. Su decoración es una de las más sobresalientes de la arquitectura visigoda, en la que se destacan los capiteles de las columnas, decorados con historias bíblicas. Aquí tenemos la ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, del siglo VII, ubicada en los montes de Lara, en Burgos. Es una joya de la arquitectura prerrománica española. Hoy se conserva solo una parte del templo original, que tenía 3 naves. La construcción se realizó mediante bloques muy grandes de piedra caliza y arenisca, colocados sin ningún tipo de argamasa y de 2 colores distintos. Son notables los 3 grandes frisos esculpidos con elementos vegetales, animales y 3 misteriosos monogramas. El pequeño interior está dominado por un arco que es el más perfecto en su estilo y que se asienta sobre 2 bloques de sillares y unas estructuras cuyo frente muestra 2 excepcionales relieves. Uno muestra a una pareja de ángeles sujetando un medallón, en cuyo interior aparece un busto humano con los cabellos erizados como rayos y una clara inscripción que dice Sol. En el lado contrario, aunque aparece parcialmente fracturado, 2 ángeles sujetan otro medallón con un nuevo busto humano con una luna creciente sobre su cabeza. La inscripción en este caso es Luna. Esto dio lugar a creer que se trataba originalmente de un templo pagano, pero en la iconografía cristiana católica de la época es frecuente ver asociado a Jesús con la luna y el sol, porque Cristo es cronocrátor, es decir, es el Señor del tiempo y de sus ciclos. Acá vemos restos de la iglesia de San Cugat del Vallès del siglo VI en el monasterio del mismo nombre en Barcelona, y restos visigodos en la cripta de San Antolín en la catedral de Palencia. Estos son 2 bellos ejemplos de la orfebrería hispano-visigoda. 2 fíbulas aquiliformes, es decir, con forma de águila, y una placa y hebilla de cinturón de bronce y hierro fundidos con decoración en pasta vítrea procedentes de Cástil Tierra en Segovia y realizados entre los siglos V y VII. Aquí vemos la corona del rey Recesvinto, de oro, con piedras preciosas y perlas, del siglo VII. Es una corona votiva, es decir, una ofrenda a la iglesia para honrar a Dios. En el borde inferior cuelgan 23 cadenitas, cada una enganchada a una letra,
menos la primera, de la que cuelga una cruz. Las letras dicen: el rey Recesvinto la ofreció. Se ve que tiene clarísimas influencias bizantinas. El arte mozárabe fue el desarrollado por los cristianos hispánicos que vivieron en territorio musulmán desde la invasión de los árabes en el 711 hasta finales del siglo XI. Estos cristianos conservaron su religión y cierta autonomía eclesiástica y judicial. El arte mozárabe es una combinación de arquitectura visigoda con influencias del arte musulmán, con los característicos arcos de herradura que recuerdan a las mezquitas, sustentados por columnas que en muchos casos tienen capiteles corintios, como es el caso de la iglesia de Santa María en Levenia, Cantabria, del siglo X, o la iglesia de Santiago de Peñalba en Ponferrada, León, también del siglo X, o la iglesia de San Miguel de Escalada, León. Un ejemplo de orfebrería es la cruz votiva de Santiago de Peñalba, realizada alrededor del año 940. Y este manuscrito iluminado del comentario al Apocalipsis de San Juan, obra original del Beato de Liébana, del siglo VIII, y que representa a los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos son 2 bellísimos trabajos realizados en marfil. El brazo de la cruz de San Millán de Suso, realizado entre los siglos VI y VII, y la arqueta de Leire, del siglo VIII. El reino de los francos era uno de los más importantes. Estaba dividido en una serie de tribus y la de los salios era la principal. Al ser católicos, fueron muy bien aceptados por los romanos, que se fueron uniendo con los jefes francos, creando una nueva aristocracia. La primera dinastía fue la merovingia, fundada por el rey Meroveo a mediados del siglo V. Su nieto Clodoveo I se alió con la Iglesia y reinó sobre este gran territorio, fijando su capital en París. En el reino de los francos se desarrolló el arte merovingio. La arquitectura merovingia adoptó el sistema de basílica latina con sus capiteles clásicos, añadiendo como especialidad una torre montada sobre el crucero que servía de linterna y tal vez también de campanario, y terminaba en un capitel elevado y agudo hecho de madera. Los edificios que sobreviven son los más pequeños y modestos, especialmente los baptisterios, como este, el baptisterio de Frejus, en la Catedral de San Leonce en Provenza del siglo V, de planta octogonal y parte superior cilíndrica. El baptisterio de San Juan de Poitiers, del siglo IV, fue restaurado entre los siglos VII y XI. Es uno de los monumentos de la época merovingia mejor conservados. Ha sufrido bastantes transformaciones en el interior. El exterior es clásico, de planta rectangular, y en el interior tiene una pila bautismal central de 8 lados. Y se pueden además observar interesantes pinturas murales, de las cuales una se remonta al siglo XI. Vemos acá la iglesia de San Pedro de Vienne, del siglo V, que es una de las más antiguas del país.
La nave fue dividida en 3 espacios mediante grandes arcadas. Sufrió algunas modificaciones en la época carolingia. Como ejemplo de orfebrería merovingia, tenemos este cáliz y la patena de oro del tesoro de Gourdon del siglo VII. Y esta fíbula de bronce esmaltada y el sacramento gelesiano del siglo VIII, que es un ejemplo del arte de la iluminación de manuscritos. Recién a partir del siglo VIII se produce la verdadera simbiosis o fusión entre la concepción figurativa clásica del arte romano mediterráneo, la concepción abstracta del arte de los pueblos germánicos y la religiosidad del cristianismo. Esto dio lugar a la aparición de un arte sencillo, pero que serviría de base al gran estilo románico. En el año 751, la dinastía merovingia fue reemplazada por la dinastía carolingia, fundada por Pipino el Breve. Carlomagno, su hijo, que se había hecho coronar por el Papa en el año 771, intentó reconstruir el antiguo imperio de Roma, anexionando extensos territorios. Invadió y sometió a los lombardos, enemigos de los papas, y repuso a León III cuando fue depuesto tras un golpe. En agradecimiento, el Papa lo nombró emperador en el año 800, y nace así el Sacro Imperio Romano. Para poder controlar ese territorio tan amplio, lo dividió en ducados, que eran grandes territorios gobernados por duques, en condados, que eran territorios más pequeños, gobernados por condes, y en marquesados o marcas, que eran las zonas fronterizas siempre atacadas, gobernadas por marqueses. A partir del año 773 surgió un proceso cultural realmente importante, el llamado Renacimiento carolingio, promocionado por el emperador Carlomagno, que se consideraba a sí mismo el sucesor de los emperadores romanos, y que tenía por objeto reafirmar su poder político y propagar la cultura y la fe. Para este fin, el arte era una herramienta muy poderosa. Carlomagno fundó una escuela en el palacio de su capital, la ciudad de Aquisgrán. La llamada Escuela Palatina era parte del plan de Carlomagno para hacer renacer la cultura y así fortalecer su imperio. Se convirtió en el centro educativo más renombrado de la época y sirvió de ejemplo para la creación de otras escuelas, las llamadas escuelas carolingias. Este que ven aquí es el monograma que Carlomagno usaba como firma, porque curiosamente, a pesar de todo su interés por propagar la cultura, Carlomagno apenas sabía leer y escribir. La Escuela Palatina fue dirigida desde el 782 por Alcuino de York, un clérigo procedente de Britania que contó con la ayuda de algunos de los más prestigiosos sabios de la cristiandad latina. Contaba con una biblioteca y un scriptorium que produjo gran cantidad de manuscritos y que servía de archivo y escuela de escritura en la que trabajaban muchísimos monjes copistas. Esta es una pintura histórica del año 1830 que muestra a Alcuino y otros clérigos presentando manuscritos a Carlomagno en el palacio de Aquisgrán ante su corte. Carlomagno, como ya dije, fijó su residencia en la ciudad de Aquisgrán,
hoy llamada Aachen, en Alemania, con el propósito de convertirla en una nueva Roma. Allí reunió a expertos en todas las artes y las ciencias y, como ya vimos, creó la Escuela Palatina. La iglesia palatina que hizo construir alrededor del 800 era casi una copia fiel de San Vital de Rávena. El exterior fue modificado a lo largo de los siglos, pero su interior es claramente bizantino. Las medidas de la capilla palatina están basadas en el número 12, el número sagrado del Apocalipsis, el número perfecto. Es un dato curioso, por eso lo menciono. Tiene 144 pies de ancho, que es el resultado de 12 por 12, y 108 de alto, que resulta de multiplicar 12 por 9. Los 8 lados del octógono central también miden 144 pies, y cada lado mide 18 pies, que es la suma de 12 más la mitad de 12. El Papa, con la ayuda de Carlomagno, quería reorganizar y unificar la cristiandad, y el emperador a su vez quería comunidades monásticas estables. Por eso hizo difundir por todo el reino la regla de San Benito, fundando muchas abadías, monasterios e iglesias a lo largo de todo el imperio, de las que mostraré solo algunas. Como esta, la abadía de Lorsch, en Hesse, Alemania, construida en el siglo VIII. El conjunto, formado por la abadía y su monumental entrada, es uno de los edificios prerrománicos más importantes de Alemania. Este es el oratorio de Germiny-des-Prés, del siglo IX. La parte más antigua, con planta de cruz griega, está construida con arcadas de estilo visigodo, cuya curvatura es mayor que la del arco de medio punto, que es el que comúnmente se va a usar en estas construcciones y en las construcciones del románico. Aquí tenemos el monasterio de San Juan en Muspair, en Suiza, del siglo VIII, con sus maravillosos frescos. La abadía benedictina de Corvey, de alrededor del 873-885, la Basílica de San Pantaleón en Colonia, de alrededor del 850, tienen una particularidad, el llamado Westwerk, o fachada occidental, que es una característica arquitectónica que apareció por primera vez en la época carolingia. Esta fachada occidental cumplía una doble función. La religiosa, al poder colocarse otro altar y consagrar más reliquias, y la función política, ya que era el lugar donde el emperador y los obispos asistían a misa, impartían justicia y seguían las ceremonias de investidura. Esta fachada es un cuerpo masivo independiente, separado, que se dispone por delante del frente occidental de la iglesia, cerrando la nave a la que supera en altura, formando una especie de fachada monumental, generalmente flanqueada por dos torres y con una tercera central. En Italia septentrional y central, la adaptación de los reinos bárbaros al imperio no fue tan rápida. Los maestros artesanos italianos del siglo VIII reutilizaban los materiales arquitectónicos romanos que encontraban esparcidos por ahí, restos de templos y construcciones romanas,
como los capiteles, las columnas, etc. Esto lo vemos en el interior de la iglesia de Santa Práxedes, en Roma, de finales del siglo VIII, con sus espectaculares mosaicos. También en el interior de la iglesia de San Salvador, en Spoleto, Perugia, que es del siglo VIII. Dijimos en la charla anterior, en el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande había declarado que las imágenes eran útiles para enseñar a los fieles la palabra sagrada, ya que muchos miembros de la Iglesia no sabían leer ni escribir, y mucho menos el pueblo. Si bien la Iglesia se siguió oponiendo al naturalismo de las estatuas por temor a la idolatría, su postura con respecto a la pintura fue exactamente la opuesta. En la corte de Carlomagno se revivió la tradición del arte figurativo romano. Se convocaron a los artistas lombardos de Rávena, que se desplazaron por toda Europa occidental, excepto las Islas Británicas, la península ibérica y el sur de Italia. La pintura mural utilizaba una gama cromática pobre, no tenía perspectiva, las figuras se superponían y eran rígidas. Quedan muy pocos fragmentos, como por ejemplo este de la abadía de San Juan en Bustair, Suiza, que conserva maravillosos frescos con historias del Antiguo y Nuevo Testamento y que muy probablemente fueron pintados por un maestro lombardo. Es el mural más grande que se conserva de esta época. Este es otro mural, en la abadía de Saint-Germain, en Auxerre, en Lyon, Francia. Y aquí tenemos el mosaico que se encuentra en el oratorio de Germigny-des-Prés del siglo IX. Es el único que se conserva. Y a pesar de las restauraciones, todavía mantiene algunas partes que son originales. Las miniaturas o libros iluminados tuvieron un gran desarrollo ante la necesidad de recopilar al máximo posible todo el conocimiento disponible en la época. En ese momento, el conocimiento lo monopolizaba principalmente el clero, que estaba confinado en los monasterios donde trabajaban los monjes copistas. Estas miniaturas tenían fondos arquitectónicos recargados y estaban pintadas sobre pergamino, con letras de oro y plata y rico colorido. Habíamos visto que la escuela palatina había servido de ejemplo para la creación de otras escuelas, las llamadas escuelas carolingias. La miniatura carolingia está representada por cada una de estas escuelas. La escuela palatina, que fue creada en la corte imperial de Aquisgrán, que como ejemplo produjo el Codex Aureus de Lorsch, que fue ejecutado entre los años 778 y 820. La escuela de Ada estaba muy relacionada con la anterior y se caracterizaba por emplear abundantemente el oro y la plata. Se destaca el Evangelio de Godescalco, de alrededor de los años 781-783, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. La escuela de Tours tiene influencia irlandesa. Su obra más importante es la primera Biblia de Carlos el Calvo, del siglo IX, que se conserva también en la Biblioteca Nacional de Francia. La escuela de Reims marca
la evolución hacia el románico. Produjo el Evangelio de Evo, de aproximadamente el año 823, y que se conserva en la biblioteca de Epinay, en Francia, y el Salterio de Utrecht, del siglo IX, que está en la Biblioteca Universitaria de Utrecht, en los Países Bajos. Y además, relacionadas con la escuela de Reims, estaban las de Saint-Denis, Metz y Fulda. En esta época se desarrolló un nuevo tipo de escritura denominada minúscula carolina, que era clara y uniforme, y por sobre todo legible, con espacios separando las palabras. Se creó como escritura estándar, de modo que los textos pudieran ser fácilmente leídos por la reducida clase alfabetizada en cualquier región del imperio. Posteriormente, la minúscula carolina evolucionó en la minúscula gótica. La escultura carolingia siguió teniendo una función meramente decorativa y estaba subordinada a la arquitectura, principalmente en capiteles y relieves. Es plana y esquemática. Se conservan algunas pequeñas tallas de marfil. Especialmente importante es esta estatua ecuestre de Carlomagno realizada en bronce. Y también hay bellísimos bajorrelieves en marfil, como, por ejemplo, las portadas del Codex Aureus, llamados también Evangelios de Lorsch, creado entre el 778 y el 820. Y el trono de Carlomagno, realizado en el año 790 con placas de mármol traídas de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Se conserva y se exhibe en la Capilla Palatina de Aquisgrán. La orfebrería se desarrolló entre los siglos IX y X gracias a las grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas obtenidas tras las victoriosas campañas militares de Carlomagno. Las piezas se realizaban con metales preciosos, gemas y esmaltes. Se conservan numerosas piezas de gran valor, como la tapa incrustada con piedras preciosas del Codex Aureus de San Emmeram del siglo IX. O el talismán de Carlomagno, que es un relicario del siglo IX que se conserva en el Palacio Arzobispal de Reims, en Francia. Aquí vemos la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, realizada en el siglo X. Es la más importante de las insignias imperiales. Es de oro de gran calidad y está decorada con 144 piedras preciosas e igual número de perlas. Y aquí tenemos otra vez el número 144, resultado de multiplicar 12 por 12, como habíamos visto en las dimensiones de la Capilla Palatina. En 4 de las placas están representados el rey David, el rey Salomón, el rey Ezequías y el profeta Isaías, y Jesucristo y 2 ángeles en imágenes de estilo bizantino y realizadas en esmalte. Esta maravilla es el altar de San Ambrosio, de Milán, del siglo IX. Está realizado en madera, revestida con placas de oro y de plata dorada, piedras preciosas y esmaltes. En su parte delantera tiene una cruz que contiene
al Cristo Pantocrátor, y los símbolos de los 4 evangelistas y escenas de la vida de Cristo. En el lado posterior hay 2 puertas con las figuras de los arcángeles Miguel y Gabriel y escenas de la vida de San Ambrosio. En los laterales tiene una cruz enmarcada en un rombo, ángeles y santos adorando a la cruz. Pero en el año 843, el imperio carolingio se dividió entre los 3 nietos de Carlomagno. Carlos el Calvo recibió la parte occidental, lo que sería el germen del reino de Francia, y fijó su capital en París. Lotario recibió la zona media y fue el depositario del título de emperador, fijando su residencia en Italia. Y Luis el Germánico recibió la parte oriental, fijando su residencia en Baviera. Esta división no fue estable y el territorio se fue desintegrando rápidamente, y el poder se fue fragmentando en unidades cada vez más pequeñas en manos de los señores locales, en los que el rey delegaba sus funciones y que en muchos casos llegaron a ser más poderosos que el mismo monarca. Los títulos de nobleza de los condes, duques y marqueses, que al principio eran otorgados por el emperador, terminaron siendo hereditarios. La desintegración del imperio de Carlomagno dejó a Europa sin ejércitos eficaces y sus fronteras quedaron debilitadas y abiertas a nuevas invasiones, como la de los musulmanes que dominaban el Mediterráneo, o los eslavos, los magiares, llamados también húngaros, que venían del este, y los vikingos o normandos, que empezaron sus ataques por el norte, corridos por el deshielo y las inundaciones producidas por el calentamiento climático global que se dio en el mundo desde el siglo IX. La población se diezmaba por las hambrunas y pestes. Había menos mano de obra y se producían menos alimentos. Los pueblos seguían encerrados, aislados unos de otros, viviendo de una economía de autoabastecimiento porque el comercio había desaparecido casi por completo. En este momento nace la sociedad feudal. El feudalismo es una organización social y religiosa que considera que la tierra es de Dios, quien la pone en las manos del rey para que la distribuya, la organice y la use. El rey es el responsable directo ante Dios. Los señores feudales juran fidelidad al rey porque de él reciben la tierra y se comprometen a pagarle impuestos, a apoyarlo en las guerras y a dividir la tierra entre sus vasallos, a los que dará casa, comida, abrigo y defensa. Aquí vemos una escena del extenso tapiz de Bayeux del siglo XI que ilustra la historia de la conquista de Inglaterra por los normandos. En esta escena vemos ese acto de vasallaje que es el juramento de fidelidad. En este caso se trata del rey sajón Harold, que jura ante Guillermo de Normandía, quien lo vencerá 2 años después, en 1066, en la batalla de Hastings, cambiando definitivamente la historia de Gran Bretaña. La sociedad feudal estaba dividida en 3 clases. Orant, que era el clero, Pugnant, que eran los nobles, y Laborant, que eran los campesinos, artesanos y siervos de la gleba. A partir del siglo X ocurre otro acontecimiento muy importante, el Renacimiento otoniano,
que es considerado como la última fase del Renacimiento carolingio. Tiene lugar durante todo el siglo X y comienzos del XI, impulsado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I, y sus sucesores. Cuando en el año 936 Otón I se hizo coronar en Aquisgrán y tomó el título de emperador Augusto, dejó bien en claro que se consideraba el sucesor de Carlomagno. Y su principal objetivo fue la vuelta a la cultura y a la organización carolingia. Él y sus sucesores, Otón II y Otón III, asumieron la misión religiosa de proteger a la Iglesia y a los cristianos, luchar contra los bárbaros y extender la cristiandad hacia el este. En el terreno artístico, el denominado arte otoniano se encuentra situado dentro de lo que se conoce como arte prerrománico y abarca también algunas obras de los Países Bajos, el norte de Italia y el este de Francia. Se destaca sobre todo por la intención de volver a exaltar la figura de los nuevos emperadores de la misma forma con la que se engrandecía a los césares romanos. Las manifestaciones artísticas se usaron como expresión de poder. A diferencia del arte carolingio, que tuvo como centro de la vida cultural a los monasterios, el centro del arte otoniano fue la corte imperial. Se representaba a los emperadores flanqueados por militares y eclesiásticos muy al estilo bizantino. Los artistas otonianos crearon obras maestras que fusionaban las tradiciones de la antigüedad tardía, el período carolingio y bizancio, por su cercanía con Constantinopla. En el siglo X, el Imperio Germánico era el principal centro artístico de Occidente, y el emperador y los grandes eclesiásticos dieron un impulso decisivo a la arquitectura que tomó como fuentes de inspiración a la arquitectura carolingia y la bizantina, con obras que repiten el modelo de la capilla palatina octogonal de Aquisgrán, como por ejemplo la abadía de Santa María Ottmarsheim del año 1028. La arquitectura religiosa otoniana no usó casi la planta de cruz griega. La iglesia típica tiene planta basilical con 3 naves, techos planos, galerías superiores y una cabecera flanqueada por torres, una torre de entrada y a veces capillas laterales. El primer ejemplo de arquitectura otoniana es la iglesia de San Ciriaco en Genrode, Alemania, construida entre los años 959 y 965. Está considerada como una de las más bellas de la región. La fachada occidental es la típica Westberg maciza, flanqueada por 2 torres circulares y una torre central. Este es el interior. Otros ejemplos en otras regiones del imperio son la Colegiata de Santa Gertrudis de Nivelles, en Bélgica, construida entre el 992 y el 1046, que tiene como rasgo más destacable su fachada occidental. O la iglesia de San Ulrico en Abolsheim, en Alsacia, Francia, y la abadía de San Mihiel en Francia. Las principales y más numerosas obras pictóricas que han sobrevivido de la época otoniana son los manuscritos iluminados. Pero se conservan algunos frescos de principios del siglo XI, como los de la Colegiata
de San Jorge del monasterio de Reichenau en Alemania. Las pinturas murales de la iglesia de San Jorge en la isla monástica de Reichenau constituyen el único ejemplo conocido completo de obra pintada de una iglesia al norte de los Alpes del siglo X. Aquí vemos un fragmento del fresco de los 4 evangelistas de la abadía benedictina de María Laach. El emperador apoyó directamente a un pequeño grupo de monasterios que produjeron algunos de los más notables manuscritos iluminados medievales, que eran la principal forma artística de la época. Abundan entre sus miniaturas los paisajes, los motivos arquitectónicos y los retratos de emperadores. Florecieron importantes escriptoria monásticos en Colonia, Treveris, Ratisbona y Salzburgo, entre otros, que produjeron bellísimos manuscritos iluminados. Durante el periodo otoniano no se produjo escultura de gran tamaño, y la poca que se hizo siempre estuvo supeditada a la ornamentación del templo, como esta pila bautismal tallada en piedra de la catedral de Freckenhorst, o la decoración del muro exterior occidental del Santo Sepulcro en la iglesia de San Ciriaco de Genrode. Es una construcción separada en la nave lateral del sur que contiene una decoración en estuco. El contorno del muro está subrayado por molduras decoradas con representaciones animales y motivos vegetales, y en el centro unas hornacinas engloban columnas y figuras en alto relieve. En la ilustración se aprecia la figura de María Magdalena. También se conservan pequeñas piezas de marfil y metales, predominando el bronce, como los famosos camafeos, decorados con piedras preciosas, cristales y esmaltes. El estilo es generalmente grandioso y pesado, a veces en exceso. Hay algunas imágenes realizadas en madera con receptáculo para reliquias, como la Virgen de Essen, recubierta de oro, realizada en el año 1000, y que se encuentra en el tesoro de la Catedral de Essen, y el crucifijo de Gero, de alrededor de los años 965-970, que se encuentra en el tesoro de la Catedral de Colonia. La orfebrería, la joyería, también siguen los modelos carolingios, aunque dando gran importancia al uso de los esmaltes, como vemos en esta cruz de la abadesa Matilde, que pertenece al tesoro de la Catedral de Essen y que es del siglo XI. Esta es la magnífica corona imperial realizada para la coronación de Otón I en Roma en el año 962. Está formada por 8 grandes láminas, unas con piedras engastadas y otras con esmaltes con figuras como las del rey Salomón. Se guarda en la Cámara del Tesoro Imperial del Palacio Imperial de Hofburg en Viena. Y para finalizar, los dejo con estas bellas imágenes de 3 joyas del período otoniano. La joyería otoniana se destaca por sus piezas de gran valor y exquisito trabajo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y nos volvemos a ver el mes próximo, el 11 de junio, a partir de las 7 de la tarde, con una nueva charla
esta vez dedicada al arte románico. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes.